Bendiciones para toda la familia de Libres por la Verdad. Como siempre, un placer, una bendición estar aquí sirviéndote, compartiendo contigo el contenido que estamos recibiendo del estudio de la palabra de Dios Todopoderoso. En el nombre de Jehová, en Yeshua, nuestro Mesías, te saludo nuevamente y te doy las gracias por haber estado orando. Hemos llegado hace poco de nuestro viaje misionero al continente africano. Dios se glorificó grandemente. Hemos podido ayudar a mucha gente. Dimos un entrenamiento de discipulado con jóvenes de una estación misionera con nuestro colaborador en la nación, el Ministerio of the Mission. Damos gracias a todas las personas que han aportado para esta posibilidad misionera, por toda tu ayuda. De corazón, muchísimas gracias. En mi nombre y en nombre del Ministerio Generation Alive que estuvimos compartiendo por allá. Fue la primera vez que llevamos un equipo de 6 personas. Fue la primera vez que tuvimos 3 hermanas dentro del equipo. Y fue una bendición pasar ese tiempo allá con un equipo tan joven. En realidad yo era el mayor de ese equipo, pero un privilegio porque la juventud se pega, se contagia. Quiero compartir, como había prometido, siguiendo aquí en esta serie sobre la Cena del Señor, un capítulo que no salió, no fue transmitido por asuntos técnicos, y se trata de qué significa participar de manera indigna de esta cena. Si no has visto la serie, pues detente aquí. Ve, revisa el primer capítulo y comparte con nosotros. Nos queda todavía un capítulo pendiente que va a tratar de un tema muy interesante y que no les quiero adelantar. Ahora, suscríbete al canal para que disfrutes de todo lo que tenemos acá. Tenemos un contenido amplio de temas muy diversos basados en la escritura, mostrándote la escritura para que la revises juntamente con nosotros. Sin más, vamos a leer de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 11, de los versículos 27 hasta el 32. Leyendo acá de la traducción Reina Valera actualizada, vea un subtítulo. Recuerda que los subtítulos no están en el texto bíblico. Estos subtítulos fue una ayuda muy posterior para el estudio de la palabra. Incluso los versículos comenzaron a partir del siglo XIII. Este subtítulo aquí nos ayuda a entender la temática que se va a estar tratando en los siguientes versos. Tomando la cena de manera digna. De modo que cualquiera que coma este pan y beba esta copa del Señor de manera indigna, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe, no discerniendo el cuerpo, juicio come y bebe para sí. Por eso hay entre vosotros muchos enfermos y debilitados, y muchos duermen. Pero si nos examináramos bien a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero siendo juzgados, somos disciplinados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis para comer, esperaos unos a otros. Si alguien tiene hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando llegue. Ve acá que hace una declaración acá en el versículo 27. Cualquiera que coma este pan y beba de esta copa del Señor de manera indigna, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Versículo 30. Por eso hay entre vosotros muchos enfermos y debilitados, y muchos duermen. Esto es una frase, un hebraísmo para hablar de la muerte. O sea, han muerto. Muchos han muerto. Vamos a escudriñar de forma más profunda este tema. La participación de manera indigna de la mesa del Señor puede llevar a juicios divinos. Es lo que acabamos de leer. La pregunta que surge aquí es: ¿qué significa indignamente? Y desde mi punto de vista, es mi opinión, es algo importante, no es algo trivial de lo que estamos hablando. Y ha causado al menos 2 problemas graves. Uno, la mala interpretación de lo que significa indignamente ha mantenido alejado a ciertos hermanos de participar de la cena, algo que se le ha dado el derecho por la obra del Mesías y algo que es un testimonio poderoso, y por una mala interpretación dejan de participar.
Y la segunda consecuencia negativa ha sido que hay gente que están participando de manera indigna conforme a lo que el texto nos explica sin saberlo. Y solo Dios sabe si esto ha sido la causa por la cual hemos estado experimentando en ciertos círculos ciertas consecuencias negativas. Así que vamos a hacer un estudio sincero, lo mejor posible, ahí hasta donde nos da la capacidad, para averiguar qué significa indignamente. El término griego es anaxios, que significa indignamente de manera indebida. La fuente para entender ese significado se las pongo aquí abajo. Este es el léxico griego-español del Nuevo Testamento. Y recuerde que le estoy poniendo todas las fuentes donde estamos sacando los significados y las citas para que usted pueda comprobar con sus propios ojos que lo que estamos explicando acá tiene una base. El término indignamente está expresado aquí como un adverbio. Entonces vamos a entrar un poco aquí en un asunto de gramática porque es necesario. ¿Qué significa que es un adverbio? Que está modificando los verbos de comer y beber y no al sujeto de esta oración, que sería cualquiera. ¿Okay? El adverbio indignamente está modificando los verbos de comer y beber. Por lo tanto, lo indigno aquí tiene que ver con la forma de participar y no con la condición de los participantes, no con la naturaleza de los participantes. Lo que se describe aquí como indigno es la forma en la que se participa. La verdad es que ninguno de nosotros es digno para participar de ella. Si se basara en nuestros propios méritos, en nuestra propia condición, no somos dignos. Fue el mismo Señor quien nos entregó este privilegio. Es por su gracia y mediante la fe que hemos depositado en Él y no por mérito propio que podemos participar de su mesa. Sin embargo, esto no anula que es peligroso tomar parte en esta celebración de manera inapropiada, y no porque lo digo yo, no es para sembrar temor ni terror, sino es que el texto lo dice. Dice que debemos examinarnos porque si no estamos comiendo juicio. Dios nos declara como culpables del cuerpo y de la sangre del Mesías. Es algo que hay que tener en cuidado, hay que tener mucha atención. Dice los versículos 30 al 32. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Hay una acción disciplinaria del Señor cuando se participa de la cena de manera indigna. El no participar adecuadamente de los símbolos que recuerdan el sacrificio del Señor es como despreciar al Señor mismo. Por consiguiente, en lugar de recibir sus beneficios, nos hacemos culpables, según los versículos 27 al 29, de su sufrimiento. Y en ese sentido, todos somos responsables de su sufrimiento porque murió por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. ¿Ok? Pero al participar de manera indigna es como estar despreciando eso. Es que se trata de la culpabilidad en este contexto. Tomar el pan y tomar el vino de manera indigna implica entonces hacerlo de una manera en la que su verdadero significado no quede confirmado. Por ejemplo, tomando el mismo contexto de 1 Corintios capítulo 11, hacerlo en divisiones es de manera indigna. Mientras unos se llenaban, otros quedaban con hambre. Pablo está criticando esto como una manera indigna. Y hemos visto en todo este estudio, si no lo has visto, te recomiendo los capítulos anteriores que nos hablan de que la participación de la mesa del Señor en su contexto original, tanto en Israel como en los primeros discípulos, los primeros años hasta el siglo II, incluso dentro del cristianismo, dentro del pueblo gentil, era parte de una comida, de una cena. Otra manera que el contexto nos habla, que sería de una forma indigna, es que unos se embriagaban con el vino y los demás ni alcanzaban a probarlo. Sacando el contexto inmediato del texto, podemos tener estos ejemplos de que es de manera indigna. Otro ejemplo, en versículo 22, avergonzando a los que no tienen nada. Los que tenían traían buena comida y entonces no querían compartir con los que no tenían, y entre ellos comían temprano, participaban ellos lo bueno y dejaban fuera a los que no tenían de la misma calidad que ellos traían. Otro ejemplo, sin discernir el cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, que vamos a estudiar en detalles dentro de unos minutos. Participar de manera digna no se refiere a una forma legal o estricta de tomar parte en la cena, sino a una actitud correcta
determinada por el Señor mediante su palabra para acceder adecuadamente a su mesa. Determinada por el Señor, y pongo acento aquí, no es ninguna de las interpretaciones que los pensadores cristianos o mesiánicos de toda nuestra historia de fe han determinado que ha de ser la forma, sino quien determina lo que es digno y lo que es adecuado y lo que no lo es, pues es el Señor, y lo hace mediante su palabra. La participación de la cena del Señor es un medio para reconocer y proclamar los beneficios de la obra redentora de Cristo a favor de su pueblo. Así que Él, el Señor Jesucristo, el Mesías, debe ser honrado. Por eso el texto nos dice que lo hacemos en su memoria. Pero quien lo ama, quien ama al Señor, debe amar y cuidar también al pueblo por el cual el Señor se entregó en sacrificio. Y es lo que el texto en el versículo 29 nos dice de discernir el cuerpo. Yo no puedo decir que amo al Señor y estoy despreciando a aquellos por los cuales Él entregó su vida. No es coherente. La palabra discernir, entonces, es el término griego diacrino, que significa evaluar, reconocer, discernir, considerar. Usted puede poner todos estos sinónimos en ese texto sin evaluar el cuerpo, sin reconocer el cuerpo, sin discernir el cuerpo, sin considerar el cuerpo. Y un detalle es que la palabra griega es la misma que se usa también en el versículo 28 cuando Pablo escribe diciendo: si nos examinásemos a nosotros mismos. Así que la evaluación y el discernimiento, la consideración es a nosotros mismos, no es al otro. Un detalle que a veces pasamos por ahí. Analicemos bien de cerca entonces el versículo 28. Dice la Nueva Versión Internacional: así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con cada uno debe examinarse a sí mismo? La interpretación más propagada, de la cual también venía yo, es la que cada uno debe examinar su vida para ver si hay algún pecado. Y el que está en pecado, el que ha cometido algún error, se arrepiente en un tiempo que dan antes o no participa de la cena. Sin embargo, si esta fuera la intención primaria de Pablo, entonces habría que suspender la cena. Yo no estoy diciendo, y lo aclaro aquí, que uno puede vivir como quiera y después tomar de la cena del Señor como si nada hubiera pasado. No, el testimonio de mi vida sería contrario al sacrificio que estoy declarando y a la esperanza que tengo de su retorno, sencillamente porque Él no me salvó para eso. Sencillamente porque vivir bajo la gracia no significa eso. El texto bíblico dice claramente en Tito capítulo 2 que su gracia nos capacita para decir que no a la impiedad y para vivir conforme a Dios manda. Él, el Señor Mesías, que se sacrificó a sí mismo para redimir un pueblo dedicado a hacer buenas obras. Entonces no estoy diciendo que uno puede vivir como le da la gana y conforme a su propia voluntad y no a la del Señor y después participar de la cena como si nada hubiera pasado. No, estoy diciendo que si la intención primera de Pablo, es decir, examinarse a sí mismo fuera a ver si hay pecado, entonces no haría falta hacer la cena, porque el pecado en esta naturaleza humana en la que aún vivimos, siempre encontraremos pecado porque el pecado está habitando en nosotros. El pecado actúa como una ley en estos miserables cuerpos de muerte. Y aquí te animo a que examines la otra serie que estamos haciendo acá en el canal sobre escudriñando en las Escrituras. Estamos estudiando ahí todo este contexto de Romanos 7, 8, 9, por ahí vamos, si mal no recuerdo. Examina ahí para que veas también la exposición del apóstol Pablo refiriéndose a nuestra naturaleza carnal y nuestra relación con la ley. El pecado actúa como una ley en nuestros miembros, que es una ley, algo que bajo determinadas condiciones siempre va a suceder. Es un principio fijo establecido, bajo determinadas condiciones siempre va a ocurrir. Así es el pecado en nosotros. El pecado mora hasta que llegue la redención final, que precisamente es la redención final de este cuerpo. Por mucho que esta verdad incomode, es una realidad innegable. Ninguno de nosotros fuera en este sentido digno de ser convidado y de compartir en comunión con el Señor en su mesa. El único digno de hacerlo es aquel que murió para acercarnos la gracia de Dios nuestro Padre, consiguiendo así acceso para ti y para mí en esa mesa.
¿Qué se quiere decir entonces con examinarse a sí mismo? La propuesta de este autoexamen se refiere mejor a que cada uno realice un análisis de su forma de pensar en cuanto a la iglesia del Señor para participar de manera digna del pan, que significa precisamente el cuerpo del Señor sacrificado por ese pueblo, y del vino, que representa precisamente la sangre derramada para perdón de los pecados de ese pueblo, con el cual se sella un nuevo pacto. Así lo confirma el versículo que sigue. El versículo 29 nos dice: porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe de su propia condena. ¿De qué cuerpo se trata? ¿Su propio cuerpo? No, el cuerpo es el cuerpo de Cristo. Todo el que participa de la cena del Señor, que simboliza su sacrificio a favor de su pueblo, su iglesia, debe entender las siguientes cosas que Pablo está explicando acá. La consideración del discernimiento del cuerpo aquí es el cuerpo de Cristo. El contexto lo está como gritando. Unos comen mientras los otros se quedan con hambre, unos se emborrachan, los otros no prueban el vino. ¿Acaso no tienen casa donde comer y beber? Esa es la protesta de Pablo. Es el cuerpo de Cristo. ¿Acaso quieren humillarlos? Decía. Hay que entender que Él también forma parte del mismo cuerpo. Aquel que no discierne correctamente el cuerpo de Cristo debe entender que Él es miembro de ese mismo cuerpo. Si no estás discerniendo bien el cuerpo de Cristo, no estás discerniendo bien sobre tu vida. Tú perteneces a ese cuerpo. Hay que entender que fueron también sus propios pecados, mis propios pecados, tus propios pecados, los que hicieron necesario el sacrificio que estamos conmemorando en esa cena. No fueron solamente los pecados de otros, fueron los míos. Y hay que entender que no solamente representa la comunión con el Señor esta cena, sino también la comunión con los hermanos, con los miembros de ese mismo y único cuerpo del Mesías. Estos detalles no deben ser pasados por alto para poder discernir correctamente el cuerpo. A razón de principios como estos, tenemos el mandamiento de amarnos unos a otros, así como Él nos ha amado. Esta es la novedad del mandamiento en Juan capítulo 13. Un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. Ese mandamiento no es nuevo. Está en el libro de Levíticos, está en la Torá, está en la ley. Lo que es nuevo es como yo los he amado a ustedes. Eso sí es nuevo, porque Él puso una medida de cómo amar al prójimo. Y en Romanos capítulo 2, en 1 Pedro capítulo 1, en Hebreos capítulo 13, todos esos textos nos enseñan, nos recuerdan que tenemos este mandamiento, este compromiso delante del Señor de amarnos los unos a los otros. Por tanto, este llamado a examinarnos pudiera ser respondiéndonos a preguntas como esta. Y aquí quiero darte algo práctico. ¿Cómo poner en práctica este mandamiento de examinarme a mí mismo para discernir bien el cuerpo de Cristo? Primera pregunta: ¿cómo está mi relación con los demás hermanos que comparten conmigo la mesa del Señor? Porque si yo respondo a esta pregunta, estaré evitando divisiones. ¿Cómo está mi relación con los demás hermanos? Debemos mirar primero a esto, a si está pecando o no está pecando el hermano. Otra pregunta: ¿estoy haciendo acepción entre las personas que comparten conmigo la mesa? Pablo criticaba a los corintios precisamente por eso. Con unos comían sin problema, a los otros los dejaban con hambre. ¿Estoy yo haciendo acepción de personas? A unos los critico y les prohíbo que participen en la mesa, y otros que, aunque sé que no están viviendo mejor que aquellos, pero como me caen bien, como son de mi familia, como son de mi círculo de amigos más allegados, con ese no tengo problema en participar de la cena. Si yo me pregunto esto y respondo, estaré evitando menospreciar a otros. Otra pregunta: ¿estoy amando y siendo compasivo solamente con un grupo privilegiado de la congregación, o me esfuerzo por ser compasivo con todos? Hay algunos que son más tolerantes a sus debilidades y a otros les disparo enseguida cuando están débiles. A la hora de participar en la cena del Señor, tengo que discernir el cuerpo. ¿Cómo es mi compasión, mi misericordia con todos aquellos con los que me siento a participar de la mesa? Porque entonces estaría evitando sectarismos, que era una de las cosas que Pablo le criticaba a los corintios. Uno dice: yo soy de Apolos, otro yo soy de Pedro, otro yo soy de Pablo. Y ese tipo de sectarismo es una manera indigna de participar en la cena. ¿Por qué? Porque no expresa adecuadamente lo que significa ese pan y ese vino. Otra pregunta: ¿soy yo responsable de algo que está estorbando la comunión con alguno de mis hermanos? Esta es la pregunta que debemos responder, recordando aquel pasaje de Mateo 25, donde el Señor dice: si vas trayendo tu ofrenda al altar y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Eso no es un malentendido. Eso significa, si recuerdas que le has hecho algo a tu hermano y tu hermano tiene eso en tu contra, tú eres responsable. Y si tú eres responsable, el consejo del Señor es: deja tu ofrenda en el altar
orar y ve y reconcíliate con tu hermano antes de que te lleve a un tribunal y quedes culpable. Y cuando resuelvas eso, pues entonces ven y trae la ofrenda. Ese mismo principio podemos aplicar a la cena. Antes de participar en la cena, has sido tú el causante de alguna discordia, de algún distanciamiento, que no te hablas con un hermano de la congregación con el cual vas a participar de la cena. Antes de participar de la cena, detente y ve y arregla las cosas con tu hermano. Y luego ven y participa de la cena. Porque de esa manera estaremos evitando ser juzgados por el Señor, por no perdonar a quien Él perdona, por no amar a quien Él ama, por no tener misericordia de aquel con el que Él tiene misericordia. No podemos decir que amamos al Señor y odiamos a nuestro hermano. Definitivamente, esta no era la postura de los hermanos en Corinto, y su conducta estaba contradiciendo abiertamente todo lo que aquella cena significa. Hacían distinciones entre las clases sociales y económicas, creando divisiones, con lo que profanaban la mesa del Señor. Estaban actuando carnalmente, y esta actitud atrajo sobre ellos juicio divino, atrajo sobre ellos disciplina del Todopoderoso. Y si nosotros hoy hacemos lo mismo, no hemos de extrañarnos que el Señor nos disciplina, como dijo el apóstol Pablo, nos disciplina para que no seamos condenados juntamente con el mundo. Parte de su amor es esta disciplina. El consejo de Pablo aquí confirma lo que estamos exponiendo. Dice en los versículos 33 y 34. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, fíjese que no puede ser la representación del pedacito de pan y la copita que tenemos hoy para la cena del Señor. Está hablando claramente de una comida. Si alguno tiene hambre, porque ese pedacito de pan que participamos en la cena simbólicamente no le quita el hambre a nadie, es que no está diseñada para eso. La cena está diseñada para eso, y dentro de esa cena pues está el elemento del pan y el vino, como hemos explicado otras veces. Versículo 34. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que las reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación. Este consejo del apóstol nos está diciendo claramente que la forma en que los corintios estaban participando en aquel tiempo era indigna. Y estaba diciendo, cualquiera que participe, cualquiera que coma del pan y beba de la copa de manera indigna, se hace culpable del cuerpo y de la sangre. No es la persona la que es indigna, sino la manera en que la persona está participando de esta cena. Amados, déjanos tus comentarios, déjanos tu pensamiento en esto. Sé que no es un debate nuevo y que tampoco es la única opinión que existe, ni es la primera vez que alguien opina como yo, porque ahí están las investigaciones y los estudios de otros hermanos a través de todos estos siglos. Es la propuesta que traigo acá y que te animo a que estudies, que revises todos los pasajes que hemos dado, y si compartes aquí tu opinión y pones preguntas, pues bendices a toda la comunidad, que ya estamos casi llegando a las 900 personas, dándole gloria a Dios Todopoderoso por esto. Nos queda un capítulo de esta serie y paralelamente vamos a seguir trabajando en la serie Escudriñando las Escrituras. Una vez más, gracias por tu apoyo para nuestro esfuerzo misionero, y nuestro deseo que Jehová te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, que fije en ti su mirada para hacerte bien, y que ponga en ti su shalom, su paz, y esa paz de Todopoderoso Dios que sobrepasa aquello que el ser humano puede entender. Guarde tu corazón y tus pensamientos en Yeshua HaMashiach, en Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Nos vemos en el próximo.